Bienvenidos a la clase del día de hoy la clase de Ven Sígueme de este domingo. Vamos a abarcar los capítulos 23 y 29 de Alma y el tema es Nunca más se desviar. Un testimonio es el conocimiento espiritual de la verdad adquirida por el poder del Espíritu Santo. La conversión continua es una devoción constante a la verdad revelada que hemos recibido, con un corazón dispuesto y por las razones justas. El saber que el Evangelio es verdadero es la esencia de un testimonio. El ser constantemente fieles al Evangelio es la esencia de la conversión. Debemos saber que el Evangelio es verdadero y ser fieles al Evangelio. Después de ver este video acerca del mensaje del elder David A. Bednar, que se llama Convertidos al Señor, que es bastante breve, pero encierra varias cosas importantes, las cuales también podemos encontrar arriba en donde está en verdecito, donde dice Alma, capítulo 23, 24, 25, 27. Nosotros colocamos ahí unos versículos que hablan también acerca a estas dos preguntas que se dicen aquí, que dice qué significa convertirse. Según el elder David A. Bednar, significa tener un testimonio verdadero. ¿Y qué es tener un testimonio verdadero? Es saber que el Evangelio es verdadero. Esa es la esencia de un testimonio. Y la segunda pregunta dice qué clase de cambios se producen en la vida de las personas cuando éstas se convierten. Y según el mensaje, dice que tener un corazón dispuesto es el primer cambio que nosotros producimos nosotros producimos al tener un cambio en nuestra vida, al tener un testimonio verdadero o convertirnos. Y ser constantes en el Evangelio es la esencia de la conversión. Entonces, así de la mano con un testimonio verdadero, el ser constante en el Evangelio también nos va a ayudar a tener una conversión verdadera y larga, ¿verdad? Para que nosotros en el transcurso de nuestra vida tengamos un testimonio verdadero de las cosas y que nuestro testimonio no flaquee. Nuestra conversión a Jesucristo y su Evangelio cambia nuestras vidas. Como mencionó mi esposa, obviamente un cambio sincero conlleva un giro radical en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar y forma de pensar. Y tiene que ser constante y por el resto de nuestras vidas. Eso no significa de que vayamos a flaquear, eso obviamente nuestra imperfección va a pasar, pero para tratar de entender qué es lo que significa convertirse, y también la otra pregunta de qué cambios se producen en la vida de las personas cuando se convierten. Hicimos un listadito con respecto a los versículos que están marcados en verde de los capítulos 26 y 27 de Alma, que menciona que primero es el tema de que creemos, nos volvemos justos, es decir, cambiamos y corregimos nuestras acciones en función de alinearnos a los preceptos que el Evangelio ha dado. De igual manera menciona ahí que no hay que pugnar en contra de Dios ni nuestros hermanos. Es decir, se acaban las contenciones, se acaban las caras, las justificaciones y Dios me está castigando y yo ya me voy a alejar de Él. Eso es una verdadera conversión. Y vamos a hablar acerca de esto más adelante. Abandonamos nuestra rebelión, y es decir, nos portamos bien, tratamos de acercarnos a Dios sabiendo que Él es la única manera para poder regresar a la presencia del Padre, que es por medio de Jesucristo. Tratamos de ser amistosos y trabajadores y nos estamos enfocando en qué fue lo que hicieron los anteriormente lamanitas y ahora antinefileitas. Tratan de ser amistosos y trabajadores. Recordemos que era un pueblo perezoso, que se encargaba de solo robar y buscar las formas fáciles. Y hoy en día pasa mucho también, ¿verdad? De que buscamos la forma más fácil de las cosas, de tratar de salir del paso y hacerla solo porque digan que ya hicimos las cosas, y no es así, sino realmente trabajar, como dijo el Señor, parte de los
primeros mandamientos que le dio a nuestro padre Adán fue que con el sudor de nuestra frente vamos a comer. Y muchos quieren solo la cosa sencillita, lo más fácil, pero tal vez me estoy desviando un poco del tema. De igual manera es hacer convenios con Dios. Sabemos que Dios es un Dios de convenios desde los tiempos antiguos, cuando el patriarca Abraham empezó a hacer convenios con él y se conoce como la casa de Israel, etcétera, etcétera. Y hasta hoy en día se mantiene ese tema de hacer convenios con Dios. Para eso tenemos el templo y otros convenios como el del bautismo, por ejemplo. Renovamos convenios todos los domingos con la Santa Cena. De igual manera, un tema de una conversión sincera es ser honrados y rectos con todas las cosas, con una firmeza en la fe en Cristo. ¿A qué se refiere con esto? En ser honrados con los tratos hacia los demás, como es parte de las preguntas que hacen cuando vamos a recibir la recomendación del templo. Y es en todas las cosas, no solamente en aquellas cosas que nos ven o que la gente puede hacerlo, sino integridad aún dentro de nosotros mismos. Y cuando menciona firmeza en la fe en Cristo, es sabiendo que guardamos todos los preceptos que el Señor ha mandado. Por último, como mencionaba, mi esposa es lograr tener un testimonio propio, no porque mi papá o mi mamá me lo enseñaron, sino porque verdaderamente uno se ha acercado a Dios y le ha preguntado si estas cosas son verdaderas. Porque ese es el principio eterno de las cosas. Como dijo Moroni, preguntar a Dios con verdadera intención cuando recibamos la doctrina. Y entonces saber por nosotros mismos, no porque alguien me lo dijo o porque mi mamá me lo enseñó, sino que realmente nosotros sabemos por nosotros mismos la verificación por medio del Espíritu Santo que esto es correcto y que es verdadero. Muy bien, acá tenemos un listadito que hicimos con mi esposo de algunas armas de rebelión y tradiciones del Evangelio. Pero antes de mencionar estas, quisiera como que adentrarlos un poco en la historia de lo que está pasando ahorita. Gracias a que Amón predicó, mucha gente se convirtió al Evangelio. Dice que los lamanitas se convirtieron fielmente y nunca flaquearon en el Evangelio. Esta conversión llevó a estas personas a abandonar sus armas de guerra. Ellos no querían derramar sangre de sus hermanos. Y acá me gustó mucho en Alma capítulo 24, versículo 19, y dice así: y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y creer en ella, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Y así vemos que enterraron sus armas de paz, o sea, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. Me gustó mucho este versículo porque menciona de que ellos preferían morir antes que volver a sacar sus armas de donde las habían enterrado. No querían ya volver a derramar sangre de sus hermanos, sino que querían estar firmes en lo que habían prometido. Este cambio, que es lo que mencionábamos al principio, en ellos causó que no quisieran hacerle daño a sus hermanos, sino que preferían que ellos los lastimaran, los mataran, antes de ellos cometer algo así como de matarlos, ¿verdad? Algunas armas que colocamos nosotros acá que pueden ser, que signifiquen las cosas malas que nos hacen caer en pecado o en maldad, que en la primera arma se llama egoísmo. Y las tradiciones del Evangelio, que en este caso sería lo que nos ayuda a como disminuirlo o eliminarlo, sería la convicción. En segundo tenemos al orgullo y su contraparte sería la humildad. La desobediencia sería el arrepentimiento. Gracias al arrepentimiento podemos arrepentirnos de todos los pecados que hacemos por ser desobedientes. Tenemos la desidia y la procrastinación. Y su contraparte sería la docilidad. Mentiras y engaños sería ser diligente. La vanidad sería ser sencillo. La contención sería mansedumbre. Si se dan cuenta, todo lo que pusimos en armas de rebelión
son las cosas que nos alejan del Padre Celestial. Mas las tradiciones del Evangelio son lo que nos ayuda a acercarnos más a Él, a poder cambiar esas cosas que tenemos como armas de rebelión en nuestra vida y poder ser mejores cada día y ser mejores personas también y tener un testimonio de las cosas que nosotros sabemos que son verdaderas. En este caso sería el Evangelio. En el capítulo 24 de Alma y en el video que acabamos de ver podemos hablar acerca de la expiación de Jesucristo, y es un tema bastante amplio que realmente llevaría toda una clase poder platicarlo, y sería una clase bastante extensa, y es un tema que, como bien dicen los profetas, todavía no logramos de entender lo que la expiación representa en nuestras vidas por nuestra imperfección en este estado en el cual nos encontramos. Pero, como mencionaba mi esposa, los ahora antinefileitas se negaban a tomar las armas. Y me gustan mucho los versículos 15 y 16, donde el ahora rey de los antinefileitas, recordemos que el padre de Lamoni murió, menciona acerca de cómo esa misericordia que tuvo Dios con ellos para quitarle las manchas de los pecados que ellos tenían, porque recordemos que mencionaba que habían sido bastante sanguinarios. Aún el mismo Lamoni había matado gente solo porque le desobedecía con el tema de los rebaños que habíamos visto. Entonces ellos tenían vivo en su conciencia lo que habían hecho ellos. Y me recuerda mucho a la escritura de Isaías, donde el Señor dice: venid ahora y razonemos, y menciona acerca de que nuestros pecados, aunque fueran rojos como la grana, van a ser blancos como la nieve. Y creo que el video es bastante explícito, y podemos meditar mucho en nuestro corazón qué es lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, y tratar de ser como los antinefileitas y pensar en esas manchas que nos quitaron, y cómo el Señor ha hecho tantas bendiciones en nuestras vidas, limpiándonos de las cosas malas que hemos hecho, nuestros pecados, y qué poder hacer, qué semejanza, así como mi esposa anteriormente explicó muy,
bonito con sus dibujitos de las espadas y las lanzas y cada uno de estos pecados que son las armas de rebelión. ¿Cómo podemos, como menciona aquí el rey Antinéfili, de mantener lustrosas nuestras espadas? ¿Cómo demostrar de que ya estamos alejados de ese camino y una conversión verdadera como tuvieron estas personas? Que recordemos, y tal vez no me estoy adelantando mucho, pero recordemos que llegó el momento en el cual fueron asesinados por no querer tomar las armas, y veamos ese nivel de conversión que generaron aún para crear una generación tan especial como fueron los 2000 hijos de Lamán. Recordemos que aquí estamos hablando de los padres de estos hijos de Lamán, y lo especial que se convierte esta historia en el libro de Mormón y el ejemplo que nos da a cada uno de nosotros. Entonces es importante que nos sentemos a meditar acerca de la expiación, lo que ha hecho el Señor por nuestras vidas y cómo poder agradecerle a Él por ese cambio. Muy bien. Después de lo que mencionó mi esposo, vamos a hablar ahora de el capítulo 24, 26 y 29. Acá me pusimos que del capítulo 23 al 29 la palabra gozo aparece 25 veces, por lo que estos capítulos hacen un buen lugar para aprender cómo vivir el Evangelio. Acá menciona que el presidente Russell M. Nelson nos enseñó que si nosotros nos centramos en el plan de salvación y de Jesucristo y su Evangelio, vamos a poder sentir un gozo de lo que está sucediendo. No importa si es algo bueno o es algo malo, sino que vamos a tener gozo porque sabemos que el plan de Dios es perfecto. Él sabe por qué pasan las cosas y no es casualidad. Entonces sabemos también de que el gozo proviene de Dios, y gracias a Dios estamos acá en este mundo. Entonces Él no quiere que nosotros suframos, que nos sintamos tristes. Sabemos que hay situaciones que se nos salen de las manos, pero no pensemos que Dios no sabe qué es lo que está pasando acá en el mundo, sino Él tiene el conocimiento de lo que está pasando. Nosotros sabemos de que Él jamás nos deja solos, a pesar de que a veces sentimos de que nadie nos ayuda, estamos en un vaso ahogándonos por todos los problemas que tenemos, pero Dios, si nosotros confiamos en Él, Él jamás nos va a abandonar, porque dice acá, Él es la fuente de todo gozo. Así que si nosotros queremos tener gozo en nuestra vida, lo único que tenemos que hacer es centrarnos en el plan de salvación y en el Evangelio que Él nos brindó, y que recordemos de que Él nos está esperando ahí arriba con los brazos abiertos y quiere que todos sus hijos volvamos con Él, y que no flaqueemos, aunque a veces es muy difícil como seres humanos. Nos sentimos a veces derrotados con las cosas que nos pasan, pero confiemos en Él, y como acá menciona y me gustó bastante, Él es nuestro gozo, así que oremos, pidámosle a Él que nos dé paz en nuestro corazón y así poder sobrellevar las penas y aflicciones de nuestra vida. Como mencionó mi esposa, a veces pareciera difícil y casi imposible encontrar gozo a pesar de todas las cosas que nos pasan. Y tenemos aquí un ejemplo de Amón y sus hermanos y aún Alma de cómo encontraron el gozo al vivir el Evangelio. Primero, ven la fidelidad y fuerza del testimonio que tenían sus conversos, como platicábamos. Y obviamente para todos los que hemos tenido la oportunidad de prestar servicio como misioneros, nos llena de mucho gozo y felicidad al saber cómo va prosperando la gente a la cual nosotros tuvimos la oportunidad de enseñarles, y ver cómo siguen viviendo eso que nosotros, esa pequeña semillita que nosotros dejamos en ellos. De igual manera, vemos que Amón y sus hermanos y aún Alma se sentían felices de ser dignos de ser instrumentos en la obra de Dios. Ya vamos a hablar acerca de los instrumentos y es un tema bien interesante, pero cómo de igual manera nosotros debemos sentirnos cuando el Señor nos llama, y sobre todo a los poseedores del sacerdocio, cuando es el momento en el cual se nos llama a servir, estemos listos y aún más dignos de poder atender este llamado. De igual manera ellos ven la redención de los demás y ese cambio, o sea, esa alegría
como se menciona en las parábolas del Señor, con la oveja perdida, con la moneda perdida, cuando vemos a alguien que está lejos y de repente regresa, y nos pasa aún dentro del barrio, cuando de repente vemos a alguien que tenía tiempo de no estar y de repente regresa, y nos da qué alegría de ver que están atentos a poder regresar y sentir con nosotros ese gozo. Obviamente, Amón, sus hermanos y Alma sintieron gozo al predicar el Evangelio. Todos los que hemos tenido la oportunidad de, aunque sea, compartir nuestro testimonio, sabemos esa felicidad que sentimos porque al compartir nuestro testimonio este mismo crece y nos vamos nutriendo unos a otros. Entonces, meditemos y pensemos a la próxima vez que de repente tenemos la oportunidad de compartir nuestro testimonio y no es una extensa plática de decir todo lo que creemos, sino simplemente decir que yo creo que estas cosas son verdaderas, ya es un testimonio. De igual manera, encontraron gozo al ver las cosas que Dios había hecho por sus padres. Obviamente recordemos que Alma e Hijo supo todo lo que había pasado con su papá cuando fueron cautivos por los lamanitas. De igual manera vemos todo lo que han hecho por nuestros padres en las escrituras. Recordemos que el libro Mormón fue escrito para nosotros, para nuestro tiempo, y cuenta la historia de nuestros antepasados y las cosas y las obras que Dios ha hecho. Vemos en la Biblia también nuestros antepasados del lado de la casa de Israel, por el otro lado del mundo, todas las veces que Dios los salvó y los protegió, y es la historia para nosotros y nos fortalece también. De igual manera podemos ver el establecimiento del reino de Dios en la tierra, tanto ellos como nosotros, y sentir gozo, que hay esperanza de que más de nuestros hermanos se salven, y de igual manera ellos encontraron gozo al sobrellevar sus aflicciones, porque tenían una esperanza y una firme fe en que las cosas iban a mejorar y que las cosas que les pasaron como hambre, que los encarcelaron, que estaban cansados, obviamente son cosas temporales y va más allá de la visión que tenemos limitada del momento en el cual vivimos, sino que empezaron con una perspectiva eterna de las cosas. Aquí en esta diapositiva podemos ver acerca de la sección 4 de Doctrina y Convenios. Muchos no la sabemos de memoria con respecto a la obra misional. Y vamos a hablar, como les mencionaba anteriormente, del tema de las herramientas. Si pueden poner una pausa y analizar un poco acerca de esta sección que estamos presentando en estos momentos, y analicemos, meditemos el qué significa deseos de servir a Dios, por ejemplo. Me gusta mucho el versículo 5 y 6 donde menciona acerca de las cualidades que necesitamos para hacer, para poder calificarnos en esta obra, y mencionemos qué representa esto de ser una herramienta. El video que va a pasar mi esposa en estos momentos tal vez nos pueda ayudar a entender un poco más. Se cuenta que en el bombardeo de una ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, una estatua de Jesús resultó sumamente dañada. Cuando los habitantes hallaron la estatua entre los escombros, se lamentaron acerca de esta estatua porque había sido un amado símbolo de su fe y de la presencia de Dios en su vida. Los expertos lograron reparar la mayor parte de la estatua, pero las manos estaban tan dañadas que no las pudieron restaurar. Algunos sugirieron contratar a un escultor para que hiciera manos nuevas, pero otros querían dejarla así, como recordatorio constante de la tragedia de la guerra. Al final, la estatua permaneció sin manos. Sin embargo, la gente de la ciudad agregó en la base de la estatua de Jesucristo una placa con estas palabras: "Ustedes son mis manos". Ahora, después de haber visto el video, analicemos cómo se correlaciona la sección de Doctrina y Convenios 4 con lo que acabamos de ver. ¿Qué semejanzas tienen las herramientas con los esfuerzos en la obra misional? En lo personal, pienso que así como cada una de las herramientas son diferentes y tienen diferentes funciones, algunas son muy fuertes, otras muy sencillas, pero cada una se complementan y se llevan a cabo esa obra, no si faltara una. Entonces, de igual manera, cada uno de nosotros jugamos un rol diferente
en esta obra del Señor. Algunos van a tener el papel de un martillo, otros de un simple clavo, otros tal vez de una tachuela, pero en el conjunto es que llevan a cabo esta obra. Entonces pensemos y meditemos cuando vemos esta imagen, es la imagen real del, como menciona el Elder Uchtdorf en este tema, esa es la imagen, esa es la estatua que dejaron, y es interesante ponernos a meditar cómo la reconstruyeron de bien y qué representa esas manos. Cualquiera que viera a una persona así, creo que tendría compasión de ella y pensar, ay, pobrecito. Entonces, cuánto más nuestro maestro representamos nosotros sus manos, somos las herramientas de él para llevar a cabo su obra aquí en la tierra, pero tenemos que estar atentos a escuchar al Espíritu para cuando se nos llame, porque no en una obra, no en el mismo momento están trabajando todas las herramientas, sino que una va primero, otra va después, tal vez dos al mismo tiempo, pero tiene que haber una sincronía, y esa sincronía se va a dar claramente por el Espíritu. Y el Espíritu solamente lo vamos a escuchar si guardamos sus mandamientos y tenemos la convicción de un testimonio firme en el cual vamos a estar dispuestos a que en el momento que se nos llame, no cuando nosotros queremos, sino que se nos llame y podamos hacer la obra en base a lo que a nosotros nos corresponde. Recordemos y analicemos qué podemos hacer para hacer nuestra obra misional. No necesariamente tenemos que salir y ponernos en una plaza y predicar el Evangelio a todo volumen, sino que con nuestras obras, con nuestros actos, con pequeños actos sencillos podemos abrir el camino para predicar el Evangelio y poder continuar la obra del Señor aquí en la tierra. Esta es la clase que tenemos para el día de hoy. Esperamos que les guste y que pueda llegar a su corazón y meditar realmente qué es ese esfuerzo misional que podemos hacer cada uno de nosotros. Y rememorar los esfuerzos misionales que hicimos en algún momento y qué frutos tuvo. De igual manera, pensar cuáles son las armas de rebelión que tal vez nos han alejado en algún momento de esta obra, y cómo podemos mantenerlas lustrosas, alejando de nosotros estas cosas que no nos traen ningún bien. Lo compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén.